llega un momento en mi vida donde yo me pregunto, ¿eres vegetariano? ¿Yo por qué soy vegetariano? O sea, y la primera respuesta que se vino a mi cabeza fue, no, pues porque mi papá y mi mamá me criaron vegetariano, o sea, no tengo, nunca lo elegí, nunca lo decidí. Creo que lo que más me ayudó fue como que resignificar lo que había pensado, lo que había sentido en ese momento. Yo me fui a la ambulancia con mi mamá, veía como los médicos estaban pues súper asustados, cada nada poniéndole oxígeno. Y en esa época yo sentí como si mis papás me hubieran abandonado. Obviamente ellos no lo hicieron intencionalmente y no fue así. Pero yo sentía como que mi familia pues se desbarató. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast La Vida en Positivo. Como les habíamos prometido, vamos a hablar hoy acerca de nuestra infancia. ¿Cómo seríamos de chiquitas? Terribles. Bienvenidos, esperamos que puedan disfrutar mucho de este episodio. Bueno, que comience la mayor. ¿Y quién es la mayor? No le hemos dicho al público nuestras edades, o sea, usted ya me está poniendo por allá en la vejez. No, bueno, sí, yo soy la mayor. Entonces vamos a comenzar con algo, bueno, hoy vamos a hablar como de ese recuerdo más lejano que tenemos de nuestra infancia, el primero que tenemos por ahí en la memoria, y el mío pues tiene que ver con animales, y lo voy a contar porque tiene que ver en algo que es muy importante para mí hoy. Entonces, crecimos en una casa, vivíamos muy cerca a mi abuelo por parte de mamá, y realmente, bueno, nunca le llamé abuelo, nunca le llamamos abuelo. En la zona donde vivimos acá en Colombia, es muy común escuchar que en vez de decirle abuelo o abuela, le digamos papito o mamita. Así que a nuestros abuelos por parte de mamá siempre les dijimos papito y mamita. Entonces, bueno, vivíamos en la finca cerca a la finca de mi papito, y él tenía una finca ganadera. Tenía pues muchas vacas, terneros y todo eso. Y mi mamá me cuenta que desde que yo comencé a caminar, pues él era feliz llevándome a darle comida a las vacas, a jugar con ellas. Me encariñé muchísimo con los animales en ese momento. Y pues, o sea, como que esa conexión siempre estuvo ahí, ¿sabes? Yo muy cuidadora, veía como el cariño que tienen los animales también hacia sus amos y todo eso. Entonces, algo creó eso en mí. Y el recuerdo más remoto que tengo, yo de eso no me acuerdo, eso es lo que me cuentan, pero el recuerdo que yo tengo es que mi papito tenía una vaca que era su vaca favorita, se llamaba Muñeca, era una vaca negra, grandota, ya era negra pero era brillante, su pelo era hermoso y era la consentida. El corral de ella quedaba muy cerca a mi casa, o sea, yo lo podía ver desde mi casa. Así que pues yo siempre estaba pendiente cómo estaba la vaca por la mañana, como que bueno, toda esa cosa. Y un día no recuerdo por qué, y no sé por qué, porque mi papito ya falleció y nunca le pregunté, pero decidieron venderla. Decidieron venderla y yo desde mi casa estaba viendo cuando vinieron a comprarla, cuando vino el camión por ella. Y la vaca se tiró al piso, ella se arrodilló, ella le salían lágrimas, ella no se quería subir al camión, ella quizás sabía lo que le iba a pasar, y ella no se quería subir al camión. Y yo me acuerdo que desde mi casa yo estaba mirando y yo lloraba. Entonces ese momento para mí fue muy fuerte. Yo de ahí no me acuerdo nada más, solo me acuerdo cuando el camión pasó por el frente de mi casa, porque por el frente de mi casa quedaba la carretera. Y pasó y yo me acuerdo que yo lloraba, o sea, yo sufrí mucho eso. Y mi mamá me cuenta que yo no comí como por 4 días, que yo lloraba, que se habían llevado la vaca. Bueno, parece algo muy simple, pero resulta que nosotras somos vegetarianas pues de nacimiento. No veganas porque sí comemos lácteos y todas esas cosas, pero somos vegetarianas, nunca hemos probado la carne. Nuestros papás pues fueron vegetarianos desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Entonces llega un momento en mi vida donde yo me pregunto, ¿yo soy vegetariano? ¿Yo por qué soy vegetariano? O sea, y la primera respuesta que se vino a mi cabeza fue, no, pues porque mi papá y mi mamá me criaron vegetariano, o sea, nunca lo elegí, nunca lo decidí. Pero ahora que tengo conciencia,
ahora que tengo la oportunidad de, tal vez, si quiero comer de otra manera, lo puedo hacer. O sea, como que me confronté a mí misma y dije, bueno, ¿por qué soy vegetariana? Comencé a pensar y a investigar dentro de mí misma y se vino ese recuerdo. Y yo dije, no, es que los animales... Sí. Y definitivamente tengo que decir que soy súper animalista en el sentido, no en todo el sentido, pero soy animalista porque los animales, soy muy sensible ante el sufrimiento de ellos. Y ante el sufrimiento en general de los seres humanos también. Otra de mis sensibilidades es, por ejemplo, ver películas de acción, no soy capaz de verlas, entonces como que al sufrimiento en sí tengo una cosa ahí que no soy capaz. Pero cuando me planteé por qué soy vegetariana, dije, no, definitivamente no soy partidaria de hacer sufrir a un animal para comer. Aparte de eso, quienes me conocen saben que me encanta la cocina y que me gusta comer muy rico también. Entonces es como que yo no necesito comer algo más para comer tan rico, yo como rico así como, entonces como que... No es necesario sacrificar a los animalitos para comer bien. Para mí. Sí, es algo muy personal. Exacto, porque también quiero decir, ibas a decir algo. Sí, siento que para nosotras es mucho más fácil continuar con este estilo de vida, porque pues somos, nunca probamos la carne, bueno, al menos intencionalmente, yo sí la probé alguna vez por error, pero sí, el tocinito justamente, pero siento que es mucho más fácil llevar este estilo y mantenerlo, este estilo de vida, porque pues nunca lo hemos probado, y también desde muy chiquita siento que las dos fuimos muy animalistas, muy como que ahí pasamos por los mataderos y éramos como que no, la vaca, ¿por qué la mataron? Veíamos las cabezas ahí de los cerditos y éramos como que no, un sufrimiento enorme. Desde muy chiquitas tuvimos eso, entonces es mucho más fácil, no podemos como decir que para todos debería ser el mismo estilo de vida, jamás. Jamás, y a eso iba también. O sea, de que ese es mi estilo de vida, esa es mi convicción, esa fue mi crianza también, y fue ya cuando tomé la decisión, dije, no, pues voy a ser vegetariana por esto. Pero soy muy respetuosa del resto, o sea, de las personas que comen, o sea, por favor. Y también porque nuestros padres decidieron ser vegetarianos realmente por una razón o por una convicción religiosa, ¿sí? Cuando llega a mí ese planteamiento, cuando yo me analicé, o sea, yo soy vegetariana por una convicción religiosa, bueno, en cierto sentido, pero cuando entendí el principio que hay por detrás de lo religioso, que es cuidar tu cuerpo, y que cuidar el cuerpo no solamente es comer bien, sino que es hacer ejercicio, es trabajar la salud mental, las emociones, es dormir a tiempo, comer a tiempo, ser temperante en el trabajo, o sea, cuidar el cuerpo es una cosa súper grande. Yo dije, yo no puedo ser hipócrita, porque yo no cuido mi cuerpo en muchos aspectos de mi vida. Entonces no puedo decir que soy vegetariana porque eso me hace mejor, porque no, para nada, o sea, eso... y siempre cuando me confronto con una persona que tal vez, no sé, siente como que ese tipo de formas o de costumbres lo hacen más que otros, digo, no, o sea, para mí es así. no. Y yo siempre las dos tenemos como, o sea, parte de nuestra vida, disfrutar. Por ejemplo, si vamos con un grupo de amigos que no son vegetarianos, vamos a vivir el momento, vamos a gozarlo, vamos a comer lo que haya, no importa que no haya comida vegetariana para nosotras, vamos a disfrutar con nuestros amigos. Y dentro de la comida, las opciones que hayan, pues vamos a comer lo que esté bien mejor para sea nosotros. para nosotros. Exacto. Sí. Pero no vamos a dañar momentos, no vamos o sea, hacer de eso pues como una barrera. Me parece tenaz. Entonces, no, somos vegetarianas y soy vegetariana porque amo mucho los animales, también porque quiero cuidar mi cuerpo, pero como dije, coherentemente nuestro cuerpo va mucho más allá de simplemente comer. Y también pues no es para nosotras una camisa de fuerza ni una imposición en la sociedad, es algo muy personal y es una decisión muy personal. Entonces, ahí se liga mi primer recuerdo de infancia con algo que soy ahora. Bueno, a ver, mi primer recuerdo de infancia, recuerdo que en ese mismo lugar donde vivíamos tenía un tío que tenía como un cultivo muy grande de granadillas y él las vendía, ¿no? O sea,
cuidaban mucho ese cultivo para poder sacar las mejores granadillas y venderlas. Y mi primer recuerdo de infancia es que yo me escapaba muy chiquita. ¿Cuántos años? 2 y medio, por ahí, Hay 3. gente maldadosa y esta mujer. ¿Cuántos años tendría yo? Pues la verdad no recuerdo. No, estabas pero muy aprendiendo chiquita. a caminar, porque sí, los sustos que nos pegamos fueron terribles. El hecho es que yo me escapaba y me iba a coger las granadillas más grandes, más bonitas, que eran para vender, y me las comía. Y bueno, obviamente pues los primeros días, las primeras veces que me perdí era como una locura en la casa porque se perdió la niña chiquita y a buscarla y me encontraban allá en el cultivo de granadillas con los cachetes así llenos comiendo granadillas. ¿Cómo se conecta eso con tu vida hoy, que siempre escoges las granadillas más grandes para ella? Siempre escoges lo mejor para ella, no mentira. Total, amor propio. Ok, bueno, otro recuerdo mío de infancia. Y es que, o sea, realmente cuando vos naciste, yo no sé, la tierra se sintió porque fue terrible. Ser maravilloso. El terremoto de Armenia. Sí. Si quieren saber cuánto hace el terremoto de Armenia, pues pregúntele a mi hermana su edad. Yo me acuerdo que yo tenía un mes. Un mes de nacida, sí. Literal. El terremoto de Armenia Armenia pues es de donde nosotras somos, acá en Colombia. Y en 1999, en enero de 1999, pues fue un terremoto desastroso, o sea, fue histórico. Y ¿cómo lo recuerdo yo? Mi hermana, como dije, estaba recién nacida, tenía un mes de nacida, tú naciste en diciembre del 98. Y estábamos en la sala con mi mamá y con mi abuela por parte de papá. Y pues mi hermanita ahí en la cuna, mi abuelita me enseñaba a tejer, a hacer manualidades y todo eso. Entonces estábamos como que, cuando sentimos como que venía algo grande, como un camión, como una cosa, y entonces fue como que, ¿qué es esto tan raro cuando, o sea, tembló muy fuerte? Yo de los nervios, pues mi mamá ahí mismo se fue a coger a mi hermana, a sacarla. Yo de los nervios lo que hice fue trancar la puerta, ponerle pasador. Entonces, ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 4 años. Y después, o sea, fue tenaz porque mi mamá quería abrir la puerta y no se había dado cuenta que yo le había puesto pasador. Y bueno, fue una odisea salir de la casa. Salimos y lo terrible que yo recuerdo de esa vez es que mi papá estaba en la ciudad de Armenia, o sea, donde fue el epicentro, donde fue la catástrofe. Y yo me paré, a ver, este era como el patio de mi casa y estaba la carretera, y en la carretera muy cerca había una curva. Yo me paré en la carretera a esperar que mi papá apareciera en esa curva, porque yo sabía que mi papá estaba en Armenia, ahí mismo las noticias pues que no, que Armenia se destruyó, que toda esa cosa. Entonces, y las réplicas, o sea, eso fue inmediatamente temblor tras temblor tras temblor, fue muy terrible. Entonces, no sé, como que desde eso tengo una cosa con mi papá de que, uy, que no le vaya a pasar nada, así un susto tenaz, porque no veía la hora de que mi papá apareciera en esa curva, de que estaba llegando bien y que estaba vivo. Entonces, hasta que llegó mi papá, yo estuve ahí hasta que llegó mi papá. Mi papá se demoró media hora caminando desde Armenia, o sea, desde la ciudad hasta nuestra casa. Y eso en carro normalmente era media hora. Así que podrás imaginarte la adrenalina de mi papá al correr desde Armenia hasta la casa. Fue súper rápido. Claro. Y no, él nos contaba, o sea, mi papá se vio todo. Él iba así por una calle y de repente veía que un edificio, pam. Fue una experiencia fuerte. Muy fuerte. Y no, o sea, a raíz de eso vinieron muchas cosas. Y la época de los cambuches, o sea, no, era no se peligroso. Podía dormir en las casas porque exacto, las réplicas tumbaban todo. Exacto, era muy peligroso dormir dentro de la casa, entonces tuvimos que hacer como una especie de casa afuera con techo de un plástico allí especial que daba el gobierno en ese momento, para no dormir dentro de algo pues que fuera material y hubiera peligro de que colapsara en alguna de las réplicas. Entonces, bueno, ese es otro recuerdo de infancia también. Sobrevivimos a eso. Sobrevivimos al terremoto. Al terremoto. Bueno, mi siguiente recuerdo de infancia fue una situación que vivimos como familia muy fuerte. Yo tenía 4 añitos cuando mi mamá quedó en embarazo de gemelitas y a los 7 meses de embarazo se complicó.
le dio preeclampsia y pues tuvieron que hacer la cesárea, las bebés fallecieron, mi mamá estaba pues en un riesgo de salud muy fuerte, estuvo a punto de morir literalmente. Y yo recuerdo que veía pues a mi papá llorar, yo pues obviamente no podía ir al hospital y todo eso, pero me quedaba mi abuelita y siempre veía que mi papá llegaba llorando muy triste y se sentía como, pues yo no entendía mucho lo que estaba pasando, de hecho ni siquiera recuerdo como que mi mamá en embarazo ni nada, simplemente recuerdo que pues su salud estaba en riesgo y fue algo muy fuerte para toda la familia. No sé desde tu lado cómo lo viviste, ya eres más grandecita. Sí, yo lo viví porque yo estaba con mi mamá cuando todo se complicó. Okay. Veníamos de un examen en la ciudad de Armenia y íbamos hacia un pueblo más pequeño. Y cuando llegamos a ese pueblo, bueno, ahí vivía alguna parte de mi familia, un tío. Mi mamá tuvo un susto por algo malo que en ese momento le pasó a uno de mis tíos. Entonces mi mamá se asustó muchísimo. Y bueno, aparte de eso traía otras complicaciones también con el embarazo. Entonces me acuerdo que yo estaba con mi mamá, ella me llevaba de la mano y pasó pues todo el susto de mi tío y dijo, ok, bueno, vámonos para la casa. Estábamos por montarnos al carro para irnos para la casa cuando mi mamá se desmayó. Estábamos al frente de la estación de bomberos de ese pueblo, de Circasia, y pues ahí mismo las ambulancias, eso fue pues la huya. Yo tenía que como 6 años, más o menos, 6, 7 años. Creo que 8, porque no me llevas 4. No, yo cumplí 7 después cuando nació. Okay. Sí, yo tenía como 6 años. Entonces fue como un susto muy tenaz porque ahí mismo mi mamá en la ambulancia, nos fuimos al hospital, llegó mi papá, llegó toda mi familia por lo que le estaba pasando a mi tío. Entonces fue como toda una tragedia ese día familiar, no solo para nosotros por la situación de mi mamá, sino por lo que estaba pasando con mi tío. A eso de las 6, 7 de la noche nos dijeron pues que tenían que trasladar a mi mamá hacia otro lugar, hacia la ciudad de Armenia, porque pues realmente estaba muy complicado. Yo me fui en la ambulancia con mi mamá, veía como los médicos estaban pues súper asustados, cada nada poniéndole oxígeno, que se iba, que bueno, fue muy fuerte. Y ya de ahí, bueno, llegamos, mi mamá estuvo hospitalizada, todo su proceso duró más o menos 1 mes y medio, 2 meses, donde no sabíamos si mi mamá iba a vivir, porque lo que decían los médicos era que era muy complicado que mi mamá viviera. Entonces sí lo vivimos muy fuerte. Después, o sea, en esos días la familia de mi papá se hizo cargo de nosotras y eso nos cambió la vida muchísimo porque fuimos a vivir a un lugar muy diferente al que nosotros estábamos acostumbrados. Fue en una institución, en esa institución había un centro de salud, entonces pues mi mamá tenía que hacerse tratamiento por 1 año y por eso llegamos ahí a la institución. Entonces ese cambio de vida, aunque era un lugar pues que tenía que ver con nuestros principios religiosos y todo eso, sí era muy diferente en la forma de vida a lo que nosotras estábamos acostumbrados, mucha gente, la comida muy diferente. Entonces implicó para nosotras un cambio grande. A los 2 meses que salió mi mamá del hospital, pues ya llegó, ya comenzamos a vivir en familia allí. Entonces, bueno, sí, ¿cómo nos afecta eso hoy? Yo siento, en muchos momentos he pensado, o sea, y si mi mamá se hubiera ido en ese momento, pues nosotras estábamos muy pequeñas, yo tenía 6, 7 y tú tenías 4. 3, 4. Entonces era como, o sea, yo hoy en día digo, y cuando veo pues todo el trabajo que mi mamá ha hecho con nosotras de educación, digo, o sea, le doy muchas gracias a Dios por no haber permitido que en ese momento ella falleciera, sino que esté hasta hoy con nosotros. Desde mi lado, creo que la parte más fuerte, por lo que como que yo estaba tan chiquita y no entendía muchas cosas, pues mi mamá estuvo mucho tiempo recuperándose y pues obviamente por su estado de salud no podía como estar muy pendiente de nosotras, ¿no? Y en esa época yo sentí como si mis papás me hubieran abandonado. Obviamente ellos no lo hicieron intencionalmente y no fue así, pero yo sí sentía como que mi familia pues se desbarató. Me cuidaba mi abuelita. Y mi abuelita pues también tenía problemas porque tenía una hijita enferma, una tía mía estaba con cáncer y todo eso afectó mucho porque pues yo me la pasaba muy sola
Y años después, en ese momento no lo entendí, pero años después me di cuenta que yo sentí como que ellos me habían abandonado y yo tuve que luchar con muchas cosas a esa edad solita, y pues eso afectó como mucho mi carácter y mi forma de ser más adelante. Okay. ¿Cómo crees tú que has enfrentado ese sentimiento de soledad? O sea, cuando percibiste tuve un abandono, o sea, tu mente lo asimiló así cuando eras pequeña, y cuando de grande te das cuenta que eso fue lo que asimilaste y que eso fue lo que viste, ¿cómo lo has enfrentado hoy en día? Bueno, mucha terapia, la verdad, porque en el momento en el que yo identifiqué como que eso había marcado parte de mi vida, tuve como que indagar muy bien en todo lo que había vivido, pensado y sentido, y la terapia me ayudó mucho porque fue como revivirlo nuevamente y como hacerle curación a esa herida, y darle un nuevo significado. Creo que lo que más me ayudó fue como que resignificar lo que había pensado, lo que había sentido en ese momento, y fue como entender la situación ya siendo grande, ya siendo una persona que pues entiende que en ese momento los papás no lo hicieron con una mala intención, sino que pues la situación era muy fuerte para todos y así tenía que ser. Entonces definitivamente lo superé dándole como un nuevo significado a lo que pensé y sentí en ese momento. Genial. ¿Y qué le podrías decir tú a las personas hoy en día? Porque puede que haya alguien por allí que los esté escuchando y diga, en algún momento me he sentido abandonado. O sea, siento que mis papás, como vos lo decís, o sea, no fue intencional. Y muchas veces las cosas no se hacen intencionales. Imagínate la situación en la que estábamos. O sea, mi mamá está muy delicada de salud, mi papá pendiente. Claro. Son cosas que a veces humanamente se nos salen de las manos. Total. Pero mira también la consecuencia que trajo. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que haya vivido algo similar, que haya sentido abandono en algún sentido? ¿Cómo enfrentarlo y qué hacer con eso? Y ya dijiste algo que es muy interesante, que es la terapia. Pero, ¿qué recomendación le darías? Bueno, siento que a veces como intentar ponernos en los zapatos de nuestros papás o de la persona que de pronto nos generó esa herida de abandono, ayuda también un poquito, porque a veces estamos como muy enfocados en lo que yo sentí, en lo que yo viví, y no entendemos como la otra cara de la moneda. Justo esta mañana estaba escuchando el testimonio de una chica que tuvo una infancia súper difícil. La mamá era drogadicta, la maltrataba, tuvo muchos abusos sexuales por parte de los hombres con los que la mamá llegaba, y también al final ella como que entendió que la mamá tenía muchos problemas emocionales, muchas cosas que no había resuelto. Y obviamente uno cuando escucha, uno dice, pero la mamá, ¿por qué hacía eso? O sea, ¿por qué no se dedicó a su hija? ¿Por qué la trataba de esta manera? Pero pues la señora también tenía miles de problemas que resolver, y siento que cada quien da de lo que puede dar, ¿sí? A veces como que esperamos que nuestros papás o las personas nos den demasiado y sean perfectos, pero entendamos que también tienen un contexto de vida diferente, sea que haya sido intencional o no. Traen traumas, traen heridas. Sí, traen muchas cargas de su vida, de su pasado, y eso muchas veces no les permite ver con claridad que están lastimando o que están haciendo algo que puede dañar a las personas, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que nunca, y desde lo que nosotras hemos trabajado, porque hemos trabajado muchas cosas a nivel personal, de heridas, no solo con nuestra familia, sino con muchas otras cosas. Nunca se trata de justificar, ¿cierto? Porque pues justificar no, pero entender. El hecho de entender, y lo que tú decías es muy importante, de resignificar esa situación y la interpretación que yo tuve de la situación, ya poniéndome como en contexto, y ya quizás de adulto teniendo más conciencia y viendo la situación con un panorama más amplio. Eso ayuda a sanar, y eso ayuda mucho a ese proceso del perdón. Sí. A no quedarnos pues como con ese día, entender que no fue intencional, que las otras personas también tienen cargas, y que muchas veces nosotros en los momentos cuando estamos cargados, cuando estamos llenos de, no sé, de situaciones negativas, herimos y no nos damos cuenta. Entonces por eso es tan importante trabajar las situaciones, y cuando estemos pasando por un momento negativo,
hacer lo máximo posible de llevarlo de la mejor forma, de buscar las herramientas para no, en ese proceso, dañar a alguien. Exactamente. Y entender que nunca va a ser suficiente solos. A veces hay situaciones demasiado fuertes que van a necesitar que alguien nos ayude, nos dé herramientas, nos escuche y nos ayude a ver el panorama de una manera mejor, porque nosotros vemos todo como muy de cerca, ¿no? Y eso a veces hace que pues, nos enfoquemos demasiado en el problema y no de pronto en buscar como las soluciones. Entonces buscar ayuda es súper importante. Bueno, creo que dejamos este episodio hasta aquí. Esperamos que en algo, así sea chiquito, haya podido aportarles. Y bueno, nos dejan en los comentarios si de pronto quieren escuchar algo más, algún detalle de toda esta historia que les acabamos de contar. Y no se pierdan el próximo episodio que vamos a estar hablando acerca de adolescencia. Adolescencia. Bueno, nada, espero que este episodio de hoy haya podido dejarles algún aprendizaje. Uno de los que les quiero recalcar es que a veces hay situaciones en nuestra infancia muy pequeñas, pero que dejan una herida, dejan un pensamiento negativo acá y eso marca nuestra vida después. Todos tenemos cosas así, todos hemos hecho interpretaciones negativas en nuestra vida de alguna situación, pero no significa que nos tenemos que quedar ahí. Y tampoco lo podemos superar solos, como vos decías. Necesitamos ayuda, necesitamos que otros nos escuchen, que otros nos ayuden a ver la situación desde otro punto de vista positivo, por eso la vida en positivo. Entonces ahí es donde juega un papel muy importante la resiliencia. Nos sobreponemos a esa situación negativa y encontramos dentro de eso cosas muy positivas, como lo que hoy podemos hacer con ustedes, compartir cómo hemos superado eso y cómo no nos hemos pues quedado ahí como en el dolor y en la herida y mira, bueno, todo se puede superar con la ayuda de Dios y con la ayuda de otras personas también y de los profesionales. Así que esperamos que cualquier cosa que ustedes tengan por solucionar lo puedan hacer y si necesitan alguna cosa nos dejan en los comentarios para cualquier recomendación o cualquier pregunta también sobre nosotras. Aquí estaremos para contestar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Adolescencia.